Hola amigos, vamos con el tema número 11 de la historia más bella de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica. Ayer decíamos que efectivamente el cristianismo es una religión de pobres, para pobres, y esto desde la voluntad expresa de su fundador y también de la vida de los primeros cristianos, y así hasta hoy. Hoy la Iglesia sigue siendo mayoritariamente pobre, aunque quizás se oigan otras voces, pero la Iglesia fundamentalmente es pobre, siempre lo ha sido, y así nos lo enseñan también los primeros ejemplos o los principales ejemplos de lo que es el cristianismo, que son los santos. También mencionábamos un libro que ha dado mucho que hablar porque ha sorprendido a tirios y a troyanos, que es un libro escrito por un importantísimo historiador británico, Tom Holland, que tiene la particularidad y la desgracia de ser ateo. Tom Holland ha escrito en este año 2020 el libro titulado en español Dominio, una nueva historia del cristianismo. En él, Tom Holland afirma que uno de los grandes atractivos del cristianismo, sobre todo para los débiles, para los pobres, para los descartados, era su identificación con un Dios que se ha hecho hombre, y no solamente hombre, sino además esclavo. Se ha hecho en definitiva uno de ellos. Y esto emocionaba profundamente a esa gran masa de esclavos, de explotados, de mujeres, de niños, huérfanos del Imperio Romano. Y uno de los elementos que más atraía a los débiles, a los últimos, y que los sigue atrayendo sin duda, es la cruz. Porque la cruz, que era, sobre todo en aquel momento, un instrumento de tortura atroz, cambia de signo y se convierte en el signo, dice Holland, de victoria de los débiles sobre los fuertes, de victoria de la debilidad sobre el poder. Sobre esto vamos a tratar un poquito ahora. Lo primero que tenemos que entender es que la cruz, que hoy hemos asumido ya como un elemento cotidiano y ordinario de nuestra vida, la vemos en los templos, en nuestros pechos, colgada en una pared. La cruz, en los siglos 3, 4 antes de Cristo hasta 2 o 3 siglos después de Cristo, es decir, en un largo periodo de más de 6 siglos, la cruz era considerada como el peor de los castigos que se le podía dar a alguien. Primero, por supuesto, por la muerte tan cruel que supone, pero además porque tenía añadido un elemento subjetivo, social, que es a quién iba dirigida o dirigido ese castigo, que era fundamentalmente a los esclavos y a los rebeldes políticos. Por eso, el primer problema teológico que tuvieron que enfrentar los cristianos era intentar explicar cómo su fundador, al que ellos llamaban Dios, al que decían Hijo de Dios en igual dignidad al Padre, murió en una cruz. Murió en un aparato de tortura que, repito, era considerado como lo más cruel y además lo más vil, lo más humillante que se podía aplicar a nadie en ese momento. Pero efectivamente el cristianismo cambió, como les he dicho, el signo de negativo a positivo de la cruz, y no solo eso, hizo que en apenas 300 años un emperador romano, Constantino, se arrodillase ante ese signo y dijese que con ese signo iba a vencer a sus enemigos. Esto es lo que se hizo en el cristianismo, y por lo tanto es algo que solo se puede explicar con una razón sobrenatural, porque ningún emperador romano, por propia lógica o por propia táctica o estrategia política, iba a dar un cambio tan radical. En la antigua Roma, amigos, lo hemos dicho ya varias veces, no había un castigo más atroz, que por cierto no proviene de los romanos. El que lo trajo al mundo romano es el emperador o el rey macedonio Alejandro Magno, que vivió 4 siglos antes de Cristo, y él es el que lo populariza en Grecia, primero en el ámbito griego y después
se traslada a Roma. Pero incluso ni siquiera Alejandro Magno lo inventó, parece que viene de Asiria, y en el siglo VI antes de Cristo ya hay testimonios de crucifixión. Los romanos fueron, sin embargo, los que más extendieron esta forma de castigo, aunque ellos nunca lo dejaron por escrito, es decir, nunca encontraremos testimonios de crucifixión en sus propios anales, en sus documentos oficiales. Tanto era el rechazo que tenían, que ni lo podían reconocer como algo suyo. Sin embargo, hay otros testimonios, y sin duda el más conocido y el más detallado es la crucifixión de Cristo. Hay otros testimonios, no solo cristianos, también de otras fuentes, que demuestran que esto era una práctica bastante habitual. Vamos a poner un ejemplo que quizás también muchos de ustedes conozcan. Han oído hablar, porque hay películas que lo han popularizado, de Espartaco. Es un hecho histórico. Parece que hubo un esclavo que se llamó así o de una manera similar, y que de hecho protagonizó una rebelión contra el poder de Roma, sobre todo por la opresión que suponía para la masa de esclavos, que era enorme, por esos castigos, por esa forma de tratarles, y que por lo tanto ellos se rebelaron contra eso. Ya hemos visto en temas anteriores cómo trataban a los esclavos. Bien, pues en la tercera guerra, que se llama la Tercera Guerra Servil, Espartaco se levanta con miles de esclavos contra Roma. Es derrotado y en represalia los 6.000 esclavos que son hechos prisioneros, otros muchos fueron asesinados, muertos en el combate, los 6.000 esclavos que fueron hechos prisioneros, repito, fueron crucificados, uno al lado del otro, en la vía Apia, desde Roma a Capua. Son 25 kilómetros. 25 kilómetros donde todos los que iban por esa vía estaban observando a derecha e izquierda a cuerpos retorciéndose en la cruz, asfixiándose, y que además luego los mantenían en la cruz durante otros días, para el escarnio de todos aquellos que pensasen en una posible rebelión contra Roma. Porque de hecho este era el objetivo fundamental de la crucifixión, era el dar una lección de quién era Roma, de cuál era su poder y de cómo trataba a los que se rebelaban contra ella. Esto lo cuenta Tácito. Tácito era romano, fue senador, fue hasta gobernador del Imperio Romano y fue historiador. De hecho, le vamos a mencionar en otros temas posteriores. Tácito dice en una de sus obras, y les voy a leer literalmente, abro comillas: una vez que tenemos en nuestra servidumbre a naciones enteras, con sus cultos diversos, con sus religiones extrañas o sin religión alguna, a ese canalla no se le puede dominar sino por el miedo. Cierro comillas. Es el miedo lo que se intentaba imponer con la crucifixión. También con la crucifixión de Cristo, porque recuerden que aunque la razón fundamental de su muerte, de lo que le llevó a la cruz, fue el considerarse igual a Dios, está la razón profunda, el identificarse como hijo de Dios y tener poder divino, siendo un hombre y hombre humilde, pobre. Sin embargo, la razón última, es decir, la razón más que última, la razón que aparece legalmente, es la de que se rebeló contra el César. Esto es lo que los judíos utilizan para presionar a Pilato y meterle miedo. Si tú no le condenas, se lo vamos a decir al César, porque éste ha dicho que es más que el César. Precisamente esa es la razón que le llevó a Jesús a la cruz. Una razón para dar escarnio, dar ejemplo a todos los pobres que se quisieran rebelar contra el Imperio Romano. Sin embargo, como les digo, esto se volvió en su contra y todos los pobres, todos los humildes, todos los esclavos descubrieron que la cruz, en vez de tenerla miedo, les dio armas para su liberación.
sabiendo que la manera no era rebelarse con armas como Espartaco, porque eso les iba a llevar de derrota en derrota, sino asumiendo la cruz, convirtiéndola en vida solidaria, convirtiéndola en vida de fraternidad, convirtiéndola en vida nueva, la vida que nos trae el Señor. Esto es lo que quería transmitirles hoy, recordarles también un último detalle: la cruz, debido a este carácter oprobioso que tenía, no se podía aplicar a ciudadanos romanos. Por eso Pablo, como era ciudadano romano, pues acude al César cuando le acusan, y por eso a Pablo no le crucifican, sino que le decapitan, porque Pablo era ciudadano romano. Un ciudadano romano, cometiese lo que cometiese de delito, nunca era crucificado, lo decapitaban o le seccionaban la médula, pero no le aplicaban este castigo tan cruel. Amigos, mañana continuaremos, veremos alguna otra característica de la vida de los primeros cristianos. Que Dios les bendiga y hasta mañana si Dios quiere.